Y le voy a compartir pantalla de este. Última oportunidad, ¿dudas del trabajo o algo antes de comenzar? No. Bueno, Profe, dime. la entrega es para el miércoles, ¿cierto? Sí, sí. ¿El miércoles a las 12? 12 de la noche, sí. Todo el miércoles incluido. Ah, ya, es que me metí a ambiente de aprendizaje y me salía que era para mañana. No, no. De hecho, voy a revisarlo en un rato más, pero no si lo cambié, a menos que me haya tomado mal la ficha, o sea, ¿cómo te dijera? No, ya, pero ya sé por qué puede ser. Es que originalmente en la anterior sí lo tenía para hoy día, pero lo había dejado igual programado para que hasta mediodía de mañana lo subieran. Y ahora obviamente sí lo corrí también hasta el miércoles. Puede que Ah, hayas ya. visto esa fecha, puede que hayas visto la anterior, que igual estaba un poco pasada en algunas horas. Ah, ya. Porque sí, pues siempre pasa que de repente se quedan igual después de las 12 de la noche, entonces lo envían a las 2 3 de la mañana y obviamente es como lo mismo, sí. Así que por eso lo había dejado un poco pasado, pero ahora sí lo corregí hace un rato, así que debería ya aparecerles el nuevo horario para poder subirlo, obviamente. Ya. Gracias, profe. A ver, problemas de transporte. Déjenme agrandar esto. A ver, primero les cuento dos cosas generales. Una de que esta PPT ya se la subí hace como 1000 años, al principio del semestre, y antes incluso de que pararan las clases, creo que ya la había subido todo. Está esta PPT. Hay otra que se llama problemas de asignación, que vamos a ver también a continuación. Una vez que veamos este tipo de problemas, vamos a ver los otros también. Y hay una guía de transporte y hay una guía de asignación de ejercicios, que eso también vamos a tomar algunos de ahí particularmente para resolver. Y no alcanzamos a verlos todos, porque igual son hartos ejercicios y cada ejercicio es como larguito. Entonces, en el fondo, yo creo que voy a elegir de esas guías cuáles, digamos, son como los más, no sé si no típicos, no vale mucho la pena ver obviamente ejercicios iguales, sino que de repente los más distintos para que vean precisamente todas las situaciones que se pueden encontrar. Y creo que tengo así en todo eso resueltos también, después se los podría resolver, subir resueltos, pero tengo que chequear. A mí me acuerdo del año pasado que parece que los tenía todas esas guías resueltas también en archivo, entonces si las tengo obviamente se las subo para que los ejercicios que no alcancemos a ver en clases también los tengan para comparar. También esto ya es la otra unidad, pues la segunda unidad, entonces aquí la idea es digamos que le vamos a hacer también un trabajo de aquí, que es muy parecido, o sea, no, en realidad eso no es parecido al anterior, porque aquí sí realmente va a ser un problema X, como los que vamos a ver, resolverlo y obviamente decir ahí cuál es la solución. Puede que incluso la tarea sea más de un problema, porque vamos a ver que la estructura en el fondo de estos problemas es como bien específica. Entonces, no, de repente el desafío en el fondo del problema yo creo que es harto menor a lo que están haciendo ahora en esta tarea. Yo me parece que estos tipos de problemas que vamos a ver son bastante más fáciles que los anteriores. Y es porque en el fondo tienen una estructura súper definida, ¿ya? Porque, digamos, para que funcione o por la concepción del problema, lo que aborda, ¿cierto? Repite mucho, digamos, la estructura siempre es como la misma y lo que va cambiando básicamente son detalles, son el cómo yo lo transformo en un problema de transporte en primer lugar. Pero una vez que pasan eso, ¿cierto? Y llegan a la estructura que corresponde a un problema de transporte, de ahí en adelante en realidad es bastante similar todo lo que hay que hacer y súper repetitivo en ese sentido. Ahí pueden de hecho avanzar súper rápido una vez que logran llegar a la base, que es la definición, digamos, de el problema de transporte.
vamos aquí a ver un pequeño ejemplo primero, que también lo vamos a resolver obviamente primero en Excel. Y ahí después les explico particularmente por qué en Excel, ¿cierto? Tiene que ver un poco con la estructura, ¿ya? Y esa estructura, lógicamente, en este caso particular, yo creo que Excel como que ayuda más que Lingo. No en caso, el Lingo tampoco es difícil de hacer, en ningún caso. Pero me parece que aquí el hecho de trabajarlo en Excel tiene sus pequeñas ventajas, ¿ya? ¿De qué se trata el problema en general? Primero lo vamos a ver a través de un ejemplo particular, que es este, ¿cierto? Que le estoy mostrando ahí, y después lo vamos a ver en términos más genéricos, ¿ok? Que lógicamente ya eso es como la versión para cualquier clase de problema. Pero en esta versión particular están ya todos esos elementos en el fondo que después van a aparecer lógicamente en cualquier problema de esta naturaleza. ¿De qué se trata? Primero, este problema en particular, ¿cierto? Se trata de una compañía, digamos, que vende arvejas enlatadas y que tiene 4 instalaciones que aquí aparecen como enlatadora 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está la otra enlatadora? No, 3 enlatadoras, perdón. Son 1, 2 y 3 enlatadoras, que son, por supuesto, las que toman las arvejas y las enlatan. Y esas arvejas enlatadas, en este caso, envían camiones de ellas, ¿cierto? A 4 almacenes. Almacén 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que están en distintas ciudades, ¿ya? ¿De qué se trata en general, digamos, el problema este? De encontrar la minimización de costos de transporte de todo el sistema, ¿ok? De Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo de cada origen, ¿cierto? Y esa es una de las condiciones que este problema tiene. Cada origen tiene una cierta oferta hacia el sistema, ¿ya? Siempre, digamos, hay una capacidad de producción en mis orígenes, que es lo que yo envío o puedo enviar a los distintos destinos, que son los que tienen la demanda, ¿ya? Y aquí, lógicamente, cada enlatadora, en el fondo, tiene una capacidad relacionada. Y los destinos, que en este caso son almacenes, como les decía, ¿cierto? Tienen también su propia demanda, ¿de acuerdo? Esa demanda, ¿cierto? Ellos necesitan que sea satisfecha, pero no les importa particularmente desde dónde. Y vamos a ver que eso obviamente es una condición de este modelo. Un destino podría recibir productos de un solo origen, de dos orígenes, de todos los orígenes, ¿cierto? En realidad, esa parte no le importa particularmente. Su única condición como destino es que lo que está solicitando le llegue. Y los orígenes, que en este caso son las enlatadoras, ¿cierto? También operan un poco bajo esa filosofía, que perfectamente, ¿cierto? Pueden enviar en el fondo sus productos a cualquiera de los destinos y que básicamente, ¿cierto? No les interesa particularmente el orden. Puede ser que envíen toda su producción a una solo, a todos, a dos, tres, da lo mismo. O sea, ahí no hay ni una configuración especial, ¿cierto? De la solución. ¿Qué es lo único que tiene que pasar? Que también, ¿cierto? Es exigencia del modelo de que todo lo que yo tengo en un origen como oferta, necesariamente lo reparto en el fondo a los demás destinos, ¿de acuerdo? Así como yo en las demandas tengo que asegurar que todo sea satisfecho, en las ofertas yo tengo que asegurar que todo sea repartido. Y eso obviamente vamos a ver ahí cómo este modelo en particular lo toma. Aquí, en estos problemas, siempre nos vamos a encontrar con una tablita como de esa naturaleza. ¿Qué dice esta tabla, cierto? Independiente del problema, siempre tenemos que tratar de llegar, cierto, a esta tabla, porque en el fondo tiene todos los parámetros que el modelo necesita para efectos, cierto, de encontrar una solución. Fíjense qué estructura tiene. De partida, cierto, tengo por acá las enlatadoras, 1, 2, 3. Esos, cierto, son mis orígenes, ¿ya?
Y arriba yo tengo, ¿cierto?, mis destinos, donde dice almacén, 1, 2 y 3 y 4. 3 orígenes, 4 destinos. En eso, ¿cierto? De nuevo, no hay ni una regla en particular. La cantidad de orígenes y destinos puede ser cualquiera. No tiene por qué cuadrar, ahí no hay nada, ¿cierto?, específico. ¿Qué datos tengo aquí? Fíjense. Las enlatadoras, que son mis orígenes, acá al final, ¿cierto? A la mano derecha al final yo tengo 75, 125 y 100. Eso es, en realidad, ¿cierto?, lo que cada uno de estos orígenes le ofrece al sistema, ¿ya? Es como su oferta, ¿de acuerdo? 75, 125 y 100. Y por el otro lado, digamos, arriba, ¿cierto?, donde tengo almacenes, los almacenes, ¿cierto?, son los destinos, son quienes me demandan, y ellos, ¿cierto?, abajo yo veo 80, 65, 70 y 85. Esas son las demandas, digamos, que ellos tienen para el sistema. De eso yo lo tengo que surtir, ¿de acuerdo? En este caso particular, y abajo dice eso, ¿cierto? Si ustedes suman los distintos orígenes, el 75 más 125 más 100, les da 300. Si van por el lado de las demandas, 80 más 65 más 70 más 85, también son 300, ¿ya? El origen con los destinos aquí están cuadrados, ¿ya? Tienen exactamente la misma cantidad de origen y destino. Eso, en realidad, los modelos de transporte debe ser así, necesariamente, ¿ya? Debe cuadrar oferta con demanda, siempre. Porque si no cuadra oferta con demanda, el problema no tiene solución, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, digamos, no cuadra digamos, la oferta con la demanda? Yo en realidad tengo simplemente que hacer un ajuste, que obviamente eso más adelante lo vamos a ver. Hay ciertos trucos específicos que yo puedo realizar para hacer una cuadratura de la oferta y la demanda, y de ahí en adelante funciona perfecto obviamente el modelo. Pero es condición necesaria que la oferta con la demanda cuadre. ¿Alguien está hablando? ¿A qué se refería con el tema de la producción, perdón? En esta parte de acá es la Sí. oferta. Es la oferta de cada una de estas enlatadoras. Ese 75 es la oferta de la enlatadora 1, 125 la oferta de la enlatadora 2, 100 la oferta de la enlatadora 3. Eso es. ¿Sí? Ya, o sea, eso se refiere a los productos. Exacto. Que mira, en este caso, de hecho, bueno, eso también se los iba a mencionar. La unidad de carga que en el fondo yo envío, ¿cierto?, de un origen a un destino, en este caso es un camión completo. Y la capacidad y la demanda, ¿cierto?, están medidas en camiones. O sea, por ejemplo, la enlatadora 1 puede enviar 75 camiones a los distintos destinos. Y el almacén 1 me pide 80 camiones. Eso en el fondo es lo que me dice. ¿Sí? O sea, no alcanza a cubrir con la producción que tengo. No, es que el total sí, por eso les decía. La suma de todas las ofertas son de 300. La suma de todas las demandas también son 300. El tema es que el modelo lo que tiene que decidir es desde qué enlatadora envía a qué almacén y cuánto envía también. Eso es lo otro que el modelo decide. Aquí no es una relación uno a uno, sino que en realidad un origen en particular le puede enviar a distintos destinos, y así obviamente todos pueden hacer lo mismo. Y tengo que buscar cuál es la asignación general del sistema que minimiza el costo. Y obviamente ahí el modelo el que decide cuánto envía de cada origen a cada destino. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ya, es el cierto cuadrado, origen y destino. Necesariamente debe ser así para que esto tenga solución. Lo otro que aquí aparece, ¿cierto?, son los costos, la parte, ¿cierto?, toda esta parte que está al medio. Eso es lo que, ¿cierto?, les iba a comentar ahora. Fíjense que todos los costos, obviamente, si los ven, se suman, son 12,
de dónde aparecen 12 son 3 orígenes por 4 destinos. 3 por 4, 12. Por eso son 12 costos. Son todas las combinaciones de orígenes con destinos, ¿ya? Y cada una de esas combinaciones, ¿cierto?, tiene su respectivo costo. El costo, ¿qué es lo que muestra en el fondo? Es cuánto, en este caso, me cuesta el envío de un camión de cada origen a cada destino. Son todas las combinaciones posibles, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, el caso de que yo envíe de la enlatadora 1 a, por ejemplo, el almacén 3, un camión que yo envíe cuesta 6,54. Si lo envío de la A3 a la 2, 682 me cuesta ese camión. Y así, tengo que enviar en total 300 camiones. Eso es lo que, si suman origen y destino, ¿cierto?, por separado, hay 300 cargas que enviar. Y cada una de esas cargas cuesta en el fondo lo que aquí aparece, si ustedes eligen particularmente ese origen-destino, esa mezcla origen-destino. Por eso, obviamente, de ahí vamos a ver dónde aparecen las variables y qué es lo que representan las distintas variables. Eso, lo que está aquí, los costos, ¿cierto? Y los costos para todas las combinaciones orígenes-destinos. Lo que cada origen ofrece al sistema y lo que cada destino consume son en el fondo los parámetros de este modelo, ¿ya? Y eso es lo que siempre tenemos que buscar, siempre es lo que tenemos que determinar en todos los modelos que vamos a ver. La siguiente, en realidad, es un pequeño grafo que explica lo mismo, ¿cierto?, que estábamos viendo. Hay orígenes, que son en este caso lo que están al lado izquierdo, destinos que están al lado derecho, y entre todas las combinaciones de esos orígenes con esos destinos, digamos, hay una conexión. Y esa conexión es la que tiene un costo, es el envío, ¿cierto?, de enviar particularmente de ese origen a ese destino una unidad de carga. Vamos a ver más adelante que eventualmente hay, por ejemplo, combinaciones que se prohíben, que ciertos orígenes no pueden enviar a ciertos destinos o cosas por el estilo. Todo eso en realidad tiene su tratamiento, tiene su forma de hacerse. No es en realidad mayor complicación, simplemente hay que hacer ahí unos pequeños ajustes. Pero en general, ¿cierto?, el modelo genérico considera la posibilidad de enviar de todos los orígenes a todos los destinos. Y hay que crear esas variables, todas las combinaciones de todos los orígenes con todos los destinos. Este problema se puede plantear como un problema de programación lineal, como está ahí, ¿ya? Eso, digamos, ese problema de programación lineal es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Lo vamos a resolver a través de estos modelos. ¿Qué, digamos, alternativa hay? En realidad hay una alternativa que nosotros no la vamos a ocupar porque era como la alternativa que existía hace mucho tiempo atrás, cuando los computadores no eran lo potentes que son ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hacía antes? Había un método, de hecho, si ustedes ven en la PPT más adelante, ahí están explicados los métodos. Por la estructura del problema, como era tan repetitiva, ¿cierto? Se pudo crear, en el fondo, un método especial para la resolución de este problema, porque, digamos, se puede aplicar el método simplex, pero se aplica una versión reducida del método simplex. Hay como menos cosas que revisar, en el fondo, y por lo tanto, el método anda más rápido, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Ese método manual, en su momento, estamos hablando de 30, 40 años atrás, cuando los computadores eran chiquititos, lógicamente que era genial poder contar con un método, ¿cierto?, que fuera más rápido que el simplex original, porque el simplex original con computadores de 40 años atrás era terrible, lógicamente se demoraba montones. Con el software que hay hoy día, en realidad sí ya no es tema, para nada. Y por lo mismo, ¿cierto? Ya podemos, si nosotros vamos a trabajar con esta versión, que es la versión de programación lineal, ¿cierto? Que obviamente de no tratar un problema demasiado gigante, ¿cierto? No tendría por qué darles ninguna clase de complicación. El problema, como ven, si lo ven así un poco
estructuralmente, probablemente, ¿cierto? Aprecian que hay como una cierta estructura media repetitiva, hay como unas diagonales en las variables, en las restricciones, ¿cierto? Hay como unas sumas largas, bueno, eso lo vamos a revisar porque en realidad ahí es donde hay una buena parte de la magia de este modelo, ¿cierto? Y que hace que sea relativamente fácil de trabajar. Arriba, bueno, partamos por las variables. Primero, ¿cierto? Las variables que existen aquí, usamos una doble indexación, X y J, ¿ya? Eso es necesario. ¿Por qué? Porque por eso aquí, ¿cierto? Llega hasta 3, ay, perdón, llega de 1, 2, 3 y destinos, J, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Tenía 4 destinos, 3 orígenes, y ahí están todas las combinaciones. Esas variables X y J, ¿cierto? Como si nos acordamos de la tabla que teníamos, ¿cierto? Lo que tenemos en el fondo son todas las combinaciones de orígenes destinos, por supuesto, y nuestra tabla tenía costos para todas esas combinaciones. Y eso es lo que nos aparece acá abajo, ¿cierto? Es la función objetivo. Fíjense las variables. X11, ¿cierto? Es origen 1 con destino 1. Y si vamos a ver la tabla que teníamos, ¿cierto? Eso costaba 4.64. Por eso, ¿cierto? En la función objetivo, ese primer elemento es 4.64 X11. X12, enviar del origen 1 al destino 2, cuesta 513 por camión. Entre el origen 1 y el destino 3, 6.54 por camión. Y así, obviamente, si ustedes ven, están las 12 combinaciones aquí presentes. 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones aparecen con el respectivo costo que yo tenía ahí, ¿cierto? En la, digamos, en mi tabla, ¿ya? Eso por el lado de la función objetivo. Y eso siempre va a ser así. Digamos, la función objetivo siempre tiene todas las combinaciones de variables que existen, ¿ya? Van todas. Vamos a ver después que, pucha, de repente hay unas que obviamente son coeficientes súper grandes cuando yo hago ciertos arreglos. Hay otras que son cero, que el coeficiente es cero y está bien, pero obviamente yo tengo que asignarle un costo, ¿cierto?, a todas las posibles combinaciones origen y destino. De ahí vamos a ver, ¿cierto?, cómo se hace cuando en realidad ese costo en origen no existe, pero, o sea, en principio la definición del problema no lo considera, pero obviamente yo algo tengo que asignarle, porque este modelo no funciona si es que yo no hago todas las combinaciones orígenes-destino. Necesariamente lo debo hacer. Entonces, función objetivo, minimizar costos, y ahí aparecen todas las combinaciones posibles. Restricciones, ¿cierto? Hay básicamente dos grupos siempre, ¿ya? El primer grupo, ¿cierto? Si aquí se fijan, las primeras tres restricciones tienen como la misma forma, se fijan, son sumas de 4 variables, en todos los casos, iguales a 75, 125 y 100. Ese 75, 125 y 100, ¿cierto? Si van a revisar, ¿cierto? Son las ofertas que el sistema tenía. Es cuánto, ¿cierto? Mis distintos orígenes estaban ofreciendo al sistema, ¿ya? Y si se fijan, si toman una en particular, por ejemplo, la primera, acá si ven las variables que participan, ¿cierto? Dice, por ejemplo, X11, ¿cierto? X12, X13, X14. Eso es lo que suma, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen en común entonces? Es, ¿cierto?, que todas comparten el mismo origen. El primer índice es 1, 1, 1, 1. Segundo índice, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En el índice del origen se mantiene constante, es origen 1. En el índice del destino pasea por todos, 1, 2, 3, 4. Lo atraviesa todos. Y eso es igual a 75. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que me dice la restricción? Que lo que ese origen, ¿cierto?, en particular está ofreciendo, que son los 75, debe ser distribuido a través
o en todos los destinos. No necesariamente, ¿cierto? Ahí todos los destinos van a tener un valor positivo. No tiene por qué ser así. Y de hecho normalmente no es así. Pero en algunos de ellos, o por lo menos en uno de ellos, tienen que estar, ¿cierto?, la asignación de estos 75 que yo estoy ofreciendo, ¿ya? Lo que asegura simplemente la restricción es que yo tengo esta oferta y en alguna parte la tengo que distribuir. Eso es todo. Lo mismo para el segundo origen, 125 de oferta y 4 variables, ¿cierto?, que me representan cuánto estoy enviando desde ese segundo origen a todos los destinos. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Tercer origen, lo mismo, la suma de 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, porque de ese tercer origen tengo que enviar a todos los destinos. Y son igualdades, ojo, eso es importante, aquí siempre son igualdades, jamás cometan el error de poner menor igual o mayor igual u otra cosa, porque este problema funciona exclusivamente con igualdades, ¿ok? No acepta otra cosa. Esas son las primeras 3, como se fijan, y obviamente son 3 porque tengo 3 orígenes. Entonces hay un primer grupo de restricciones que tiene que ver con la cantidad de orígenes. Y después viene, ¿cierto?, las restricciones que tienen que ver con los destinos. 4, porque tengo 4 destinos. Si se fijan, ¿cierto?, ahora tengo 80 en el caso, por ejemplo, de esta cuarta restricción que me aparece aquí, la primera de esta nueva sección. 80 es la demanda, ¿cierto?, que tenía mi primer destino, ¿de acuerdo? Y eso, si ven las variables que están acá al lado, 1.1, 2.1 y 3.1. Aquí, ¿cierto?, el índice que mantengo es el segundo. Antes, ¿cierto?, arriba yo mantenía el primer índice y hacía el barrido por las demás variables. Acá abajo yo mantengo lo contrario, mantengo el segundo índice y lo voy variando por los demás. Y eso obviamente, ¿qué quiere decir? Que si mantengo el segundo índice es porque estoy manteniendo mi destino. Y la restricción lo que se busca asegurar es que independiente de a dónde venga, de los distintos orígenes, importa que lo que este destino necesite le llegue. Por eso es 1.1, 2.1, 3.1. 65 es el segundo, fíjense, es 1.2, 2.2, 3.2. 70 es el tercero, 1.3, 2.3, 3.3. 85 el cuarto, 1.4, 2.4, 3.4. Simplemente se asegura que le llegue, digamos, lo que está pidiendo independiente de dónde venga. Aquí nuevamente, ¿cierto?, podría esto venir de distintos orígenes, o sea, perfectamente todas las variables pueden ser distintas de 0, puede que algunas solamente, eso jamás, digamos, tiene una estructura específica, puede ser de distinta manera, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Esta estructura es lo que vamos a trabajar lógicamente y que vamos a ingresar a Excel y a Lingo y toda la historia. Aquí sí, digamos, si ven esta estructura, ¿cierto? En realidad, yo creo que de repente Excel tiene una pequeña ventaja, ¿cierto?, con respecto a Lingo acá, porque por la forma que los coeficientes deben ser ingresados, y por las combinaciones también de las variables. Esto acá arriba, por ejemplo, vamos a ver que lo podemos ingresar como una matriz, simplemente. Y perfecto, o sea, la matriz ya va a tener todos los costos, ¿cierto?, que necesito. Y también, ¿cierto?, las posiciones de esa matriz, después cuando yo le dé el espacio para efectos de tener los valores de las variables, también va a ser una matriz donde lo puedo ingresar. Y eso como que facilita un poco las cosas. Y las restricciones vamos a ver que también por estas diagonales que aparecen, también son bastante fáciles de tratar y de darse cuenta que efectivamente uno respeta en el fondo la estructura del problema. El Lingo se puede trabajar también, no hay ningún problema, lógicamente. ¿Cuál es el drama del Lingo? Que esto muchas veces tiene lógicamente muchas variables. Aquí, por ejemplo, teníamos 3 orígenes, 4 destinos, y eso nos bastó, ¿cierto?, para tener 12 variables de inmediato. Entonces vamos a ver más adelante
que tenemos eventualmente problemas, problemas que de repente pueden tener 30, 40, 50 variables, y no, digamos, porque son muchos orígenes y destinos. De repente, por ejemplo, 7 orígenes, 7 destinos, y ya son 49 variables. Y lógicamente que escribir eso, por ejemplo, el X1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 7, y después el 2, 1 y toda la historia, si ustedes lo trabajan en Lingo y lo están tipeando, pues, se pueden equivocar fácilmente, ¿ya? Es lo único, digamos, el problema que podrían tener que trabajarlo en Lingo, que se pueden equivocar más fácil por la extensión de las combinaciones, por la cantidad de variables que tiene el problema, ¿ya? Ahora, eso tiene una solución, vamos a verla lógicamente, porque me puedo apoyar, de hecho, en Excel para poder escribir el problema para ingresarlo en Lingo. Suena raro, pero ustedes con fórmulas de texto en Excel pueden escribir súper rápido el modelo completo de Lingo y hacerlo también de una manera segura, porque por la forma obviamente que opera Excel, la fórmula se las va a crear con todas las combinaciones sin darle a ustedes en el fondo posibilidades de equivocarse, digamos, de que escriban un índice donde no corresponde, no qué sé yo, teniendo las fórmulas bien. Ahí, ¿cierto? Fácilmente van a poder escribir todas las combinaciones, ¿cierto? Sin inconvenientes. Ya. ¿Dudas? Antes de ir a ver la forma genérica, porque después de la forma genérica también vamos a ir a ver en sí vamos a ir a ingresarlo ya a Excel. ¿Alguna duda antes de ir a ver eso? ¿No? Bueno. Ahora, de manera genérica, ¿cierto? Obviamente esto, ya los mismos elementos son los que vimos en el ejemplo particular, pero ahora, ¿cierto? Lo vemos para todos los casos, ¿cierto? Todos los posibles casos. En general, siempre aquí, de alguna u otra manera, aparecen y tienen necesariamente que haber unidades de un bien que yo voy a enviar de esos orígenes a destinos. Eso es lo que hay que identificar bien qué cosa es para mí una unidad. En este caso, cierto que estábamos viendo era un camión, así que ahí tienen que pensar, o sea, si después, por ejemplo, hay, no sé, un ejemplo donde se hable de un producto individual, pero el producto se envía en ciertas cantidades, bueno, esas cantidades pasan a ser su unidad, o sea, en el fondo es la unidad que transporto, eso es lo que tengo que identificar aquí, porque el costo, ¿cierto?, que aparece después, es relativo a esa unidad que yo estoy transportando, ¿de acuerdo? Por eso es importante identificar bien qué es la unidad que yo transporto, porque en ese sentido va también el resto de los parámetros. Necesito, ¿cierto? Bueno, M orígenes, N destinos, ¿cierto? Como parámetros también, necesito saber cuántos son. Necesito saber cuánto es la oferta de cada uno de los orígenes. Por supuesto que cada uno puede ser distinto, ahí no hay ni una regla en particular. Y los destinos también necesito saber cuánto es lo que cada uno me está pidiendo. En principio, ¿cierto? Decíamos, o sea, el problema tiene solución cuando la suma de los orígenes es igual a la suma de los destinos en términos, ¿cierto?, de recursos, que efectivamente, ¿cierto?, todo lo que yo ofrezco es ocupado por alguien. Pero en esa situación particular, ¿cierto? Si no son iguales, realmente por algún motivo muy realista, lógicamente, muy rara vez son iguales, no es problema porque, como les decía, se puede uno adaptar. Hay formas de hacer adaptaciones del modelo para que coincida y funcione. Así que en ese sentido ahí como no hay mayor problema. Requisitos que, digamos, debe darse en el modelo. Bueno, básicamente uno que lo que yo tengo en un determinado origen necesariamente lo distribuyo por completo y lo que un destino me pide también, ¿cierto? Lo debo satisfacer por completo desde los distintos orígenes. Si no es posible hacerlo, también vamos a ver que existen sus trucos, obviamente, para que simular la situación y que el modelo de todos modos funcione. Y bueno, para que esto, digamos, tenga una solución factible
y obviamente, o sea, en general, para que tenga solución en primer lugar, es necesario que se cumpla la condición que está arriba, ¿cierto? Esto que les decía, de que la suma de las ofertas debe ser igual a la suma de las demandas, necesariamente. Si esa condición se da, el problema tiene solución y obviamente no les va a generar ningún problema de ninguna naturaleza. Si no se cumple que la suma de los orígenes es igual a la suma de los destinos, lo que van a tener, ¿cierto? Es en realidad un problema infactible y les va a resultar así. O sea, cuando ustedes lo resuelvan, ¿ya? El Lingo Excel les va a decir que el problema no tiene solución. No es ni siquiera que les entregue una mala solución u otra cosa. Simplemente les dice que no tiene solución. Y ahí tienen que corregir el modelo hasta que obviamente cumpla con las características que corresponden, ¿cierto? Que sea ofertas y demandas sean efectivamente iguales. Cuando no, digamos, cuando no se coinciden, ¿cierto? Como les decía, pasa, ¿cierto? Lo que también les mencioné, que se puede crear un origen o un destino ficticios, a veces ambos, ¿cierto? Vamos a ver modelos incluso donde uno puede tenerlos ambos, para que el modelo en ese sentido encaje y tenga las características que debe tener para poder tener una solución. Bueno, supuestos de costos, lo que les decía, que en el fondo no son divisibles, o sea, hay una unidad mínima que yo puedo enviar y no puedo obviamente dividirla. Es como, por ejemplo, camiones, ok, envío un camión completo. No existe la posibilidad de enviar medio camión, eso no se puede hacer, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Es que, bueno, siempre me va a aparecer esta información, ¿cierto? Como, digamos, como parte del modelo. Una tabla en algún momento, ¿cierto? De orígenes con sus recursos, destinos con sus demandas y los costos adentro de todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Entre enviar de esos orígenes a esos destinos. Lo otro, términos genéricos, ¿cierto? Mi función objetivo es lo que tengo ahí. Una minimización de costos. Mis variables siempre van a ser X y J, ¿cierto? Pensando en una doble indexación porque primer índice va a ser, ¿cierto? Todos los orígenes, de segundo índice todos los destinos, y X y J, ¿cierto? En particular, un X y J en particular es, digamos, el cuánto envío de un origen, el origen Y, al destino J. Cuántas unidades de carga, porque eso en el fondo es lo que estoy enviando. CIJ es el costo de enviar cada una de esas unidades de carga entre ese par, origen-destino particularmente. Y las restricciones, aquí, bueno, aparecen de esa manera porque son los dos grupos que le mencioné. El primer grupo tiene que ver con las ofertas, ¿cierto? Esos SI que aparecen ahí son la oferta de cada uno de los orígenes. Y la suma que me aparece, ¿cierto? Por el lado izquierdo, son en el fondo la suma de todas las variables que comparten, ¿cierto? Ese origen y van a todos los destinos. Y el otro grupo de restricciones que está abajo es al revés. DJ, ¿cierto? Es la demanda del destino J. Y lo que me suma por el lado izquierdo son todas las variables, ¿cierto? Que tienen en común ese destino, ¿cierto? Pero que pasan por todos los orígenes, ¿ya? Y ese es el modelo genérico en el fondo que yo utilizo. Y por último, ¿cierto? Tengo el grafo este que en el fondo representa, ¿cierto? Que tengo todos mis orígenes, mis destinos y las flechitas aquí, ¿cierto? Indican todas estas combinaciones de origen-destino del envío y de que cada una tiene, por supuesto, su respectivo costo. Esta tablita que está abajo, ¿cierto? Perdón. Esos coeficientes, así como se ven, los vamos a ver aparecer, por supuesto, en su momento cuando ingresemos sobre todo el modelo en Excel, porque va a seguir un poco esa estructura, porque si se fijan, ¿cierto? Podemos retroceder al otro modelo, el que está resuelto. Ahí está, este. ¿Cierto? Acá arriba, ¿cierto? Si ustedes ven, en el fondo los coeficientes en la función objetivo pueden ser cualquier número, eso no es problema. Pero los coeficientes, cuando se trata de las restricciones,
son puros unos, ¿se fijan? Acá no aparece nada que no sea un 1, son puros unos. Y siempre es así, o sea, eso también tienen que tenerlo bien claro y siempre en mente, que abajo, digamos, en la parte de las restricciones, jamás de los jamases, les tiene que aparecer por el lado izquierdo un coeficiente que no sea 1. Ahí no es posible, o sea, siempre aquí, por este lado van a ser unos. Y por el lado derecho, obviamente, como son las ofertas y las demandas, y puede ser cualquier cosa, pues eso no es particularmente, digamos, es imposible que aparezca otro número. Función objetivo, cualquier cosa. Acá abajo no, ¿ya? ¿Dudas antes de ir a meternos a Excel para verlo, digámoslo, el cómo él se ingresa? No. ¿Todo claro? Bueno, ya. Vamos a salir de aquí. Y voy a copiar esta tabla, en realidad, en el Excel, para ir desde ahí construyendo el modelo. Vamos a... acá. Copiar. Que obviamente necesito la tabla solamente para tomar los números y copiarla, para reproducirla en el fondo en Excel y desde ahí obviamente hacer el resto del modelo. Si recuerdan, ¿cierto? Cuando ingresábamos un problema en Solver, ¿cierto? Básicamente lo que necesitábamos era, primero, ¿cierto? Hacíamos una tabla que era de la función objetivo, ¿cierto? Y que esa tabla tenía por una parte, bueno, primero un encabezado, ¿cierto? Que era, digamos, simplemente para poner arriba el nombre de las variables. Y abajo de eso teníamos una fila, ¿cierto? Que para nosotros representaba los coeficientes de la variable, ¿cierto? Los distintos coeficientes hacia el lado. Y después dejábamos siempre otra fila vacía, que era para ingresar, ¿cierto? Los valores de las variables, para que Excel en el fondo eligiera, cuando estuviese haciendo su optimización, los valores de las variables. Ahora, lógicamente, necesitamos hacer básicamente lo mismo, pero por la estructura del problema, ¿cierto? Se nos complica un poco, ¿cierto? La posibilidad de hacerlo todo en una tabla con 3 filas. Aquí como que hay más combinaciones, así que tiende a ser mejor el hecho de trabajar aquí con matrices. Y por eso, ¿cierto? Primero, en realidad es bueno escribir la matriz así como está y después tomar desde esta matriz los coeficientes para poder hacer la función objetivo, ¿ya? O sea, para complementar el resto de la función objetivo. Así que vamos a, aquí igual vamos a escribir parámetros, podemos ponerle esta tabla, parámetros, ¿ya? Tenemos que reconocer cuáles son los orígenes. Acá arriba, ¿cierto? Vamos a escribir almacén, como está ahí. Y acá abajo vamos a escribir al lado acá, enlatadora. Son 4 almacenes, vamos a darles ese ancho. Son 3 enlatadoras, vamos a darles ese ancho. Y, ¿cierto? Fíjense que tenemos una fila y una columna adicional por el hecho de los totales, o sea, de la oferta y de la demanda completa. Entonces, en el fondo, necesitamos ese espacio que estamos ahí seleccionando. Ahí estoy bien, sí. Lo pongo de esa manera y vamos aquí a también cambiar los colores para que se distinga bien qué cosa es cuál. Aquí también necesito cambiar eso de color y necesito cambiar eso de color. Y esta la vamos a dejar roja. Ya vamos a ver por qué.
Esa estructura, en realidad, ¿cierto? Se la sugiero para efectos de, no sé, o sea, si siempre trabajamos como con la misma estructura, en el fondo es más fácil también, ¿cierto? Después no cometer errores, porque si voy cambiando la estructura, ¿cierto? Podría eventualmente pues, cometer un error. Entonces, enlatadoras son 3. Entonces, 1, 2, 3. ¿Ya? Almacenes son 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bueno, voy a copiar lo que hice ahí al final, producción. O en realidad prefiero ponerle oferta. ¿Ya? Porque obviamente es la oferta del sistema. Y abajo demanda. Todo esto lo voy a centrar. Y aquí, ¿cierto? En esta parte que dejé en blanco en la tabla, lógicamente que van los mismos coeficientes que están aquí, ¿cierto? Porque en el fondo lo que me representa es enviar de la enlatadora 1 al almacén 1, ahí va el costo. De la enlatadora 1 al almacén 2, ese es el costo. O sea, es por la intersección, ¿cierto? De estos orígenes destinos, en el fondo, lo que tengo que ir acá escribiendo como costos. Entonces tengo 464, 513, 654, 867. Y acá abajo, 352, 416, 690, 791. Y abajo, 995, 682, 388 y 685. Los mismos costos que tenía ya. También oferta, lo que tengo acá, 75, 125 y 100. Y demanda, los que también tengo ahí, 80, 65, 70 y 85. Tengo hasta el momento lo mismo que tengo acá, simplemente haber reproducido esta tabla, ¿cierto? Aquí, no hay ni una diferencia. Que esta ya ahora no la necesitamos, la voy a borrar para poder tener aquí un poco más de espacio y ver bien lo que se viene. Pues prefiero guardarlo después. ¿Dudas por ahora? ¿Una consulta antes de seguir? ¿No? ¿Todo claro por ahora? Ya. ¿Qué necesito ahora? Que en realidad aquí es donde vienen un poco los cambios con respecto a cómo lo estábamos haciendo. Porque, ¿cierto? Hasta el momento, en cómo nosotros habíamos trabajado, ¿cierto? Los distintos modelos, siempre nosotros teníamos una fila, en el fondo, ¿cierto? De coeficientes, de los coeficientes, ¿cierto? Del modelo. Ahora, esa fila, para mí, en realidad es una matriz. Y por lo tanto, ¿cierto? En este caso, conviene particularmente que también yo use una matriz para representar, ¿cierto? Los espacios de las celdas, que obviamente es lo que Excel, ¿cierto? Me va a solicitar para efecto de optimizar. Voy a copiar esto acá, pero vamos a borrar, ¿cierto? En realidad, algunas partes y decir que estos son las variables, ¿ok? Y esto del centro, siempre lo habíamos hecho, lo teníamos amarillo, ¿de acuerdo? Que eso es para acordarnos que efectivamente ese es el espacio que tenemos destinado para las variables. ¿Para qué voy a hacer toda esta otra sección? En realidad es solamente para comprobar que la solución, ¿cierto?, que voy a obtener efectivamente cumple con las reglas, ¿cierto?, que este problema exige. Acá arriba primero vamos a revisar otra cosa. Fíjense, suma de las ofertas. 75 más 125 más 100. Aquí ustedes como hacen la fórmula es 300. Esa misma fórmula después la extienden por el lado de acá. 300 también. Esto suma 300 y esta otra parte suma 300. Eso quiere decir obviamente que el modelo está compensado y que por lo tanto, ¿cierto? Ya esto tiene una solución factible por tener esta, digamos, la oferta igual a la demanda. Eso obviamente acá abajo lo vamos a comprobar también. Vamos a agregar aquí la posibilidad de que me sume acá los valores, ¿cierto? A través de la fila. Y acá también les vamos a dejar la posibilidad de que me sume, ¿cierto?, los valores a través de las columnas.
Después Excel me escribirá, por supuesto, acá adentro los distintos, lo que determinó que era la solución óptima, pero esto, una vez que Excel lo calcule, tiene que coincidir con lo que tenemos acá arriba, necesariamente. ¿Por qué? Porque obviamente la solución, que es lo que va a ir acá adentro, ¿cierto? Tiene que tener esa característica, que a través de la fila, como aquí yo estoy representando las variables x11, 12, 13 y 14, que son, ¿cierto?, todas las variables relacionadas con el primer origen, pasando por todos los destinos. En este caso, ¿cierto?, la suma de todas ellas debe ser 75, porque eso me muestra que efectivamente me distribuyó todo lo que tenía como oferta. Y eso también debe pasar, obviamente, en las otras dos filas. Y por columna, ¿cierto? Aquí yo tengo x11, 21 y 31, ¿cierto? En esas tres posiciones. Y, ¿cierto? La suma hacia abajo me debe dar necesariamente la demanda de ese punto, porque de esa manera, ¿cierto? Yo le aseguro que efectivamente me llevó lo que pedía e independiente, ¿cierto? De qué origen decidió enviarlo, que obviamente puede ser parcial, que distintos orígenes hayan enviado. Lo importante es que la suma de todos esos orígenes me hayan enviado lo que yo necesito. Y para comprobar eso, obviamente, este número después tendrá que ser 80, este otro 65 y qué sé yo. Esto va a ser ahora como nuestra tabla para las variables, ¿cierto? Lo que antes era una fila, ¿cierto? Ahora la necesitamos escribir de esa manera. Y nos falta algo extra. ¿Qué sería lo extra que todavía nos falta? Las restricciones. También, pero antes de eso, en la parte de acá arriba, todavía nos falta algo, que es lo que estoy escribiendo. Ah, la función. Exacto, sí, tenemos igual, ¿cierto?, que poner la función objetivo, calculada en alguna parte. Ahora, la función objetivo, ¿cierto?, sigue siendo exactamente igual que antes, como las habíamos visto. También nos va a funcionar y nos va a servir el suma producto, con la diferencia que ahora sí vamos a multiplicar matrices. Antes, ¿cierto?, lo hacíamos con dos vectores, que eran dos líneas simplemente, y con eso bastaba. Ahora, ¿cierto?, en realidad lo podemos hacer con matrices, en este caso con una matriz de 3 por 4. Pero es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Entonces es nuestro suma producto, ¿ya? Y mi primer argumento ahora sí son todas estas 12 celdas, la matriz completa, sin incluir oferta y demanda, lógicamente, ahí sí estarían cometiendo un error. Punto y coma, el mismo tamaño, obviamente, seleccionado abajo, donde van a estar las variables. En C4, F6, C10, F12. Y suma producto aquí se comporta igual, se comporta exactamente igual como lo habíamos visto siempre. Antes, ¿cierto? Nosotros en el fondo hacíamos un vector con un vector, era una fila con una fila. Pero aquí, digamos, va a ser lo mismo, o sea, va a ser la posición 1, 1 con la 1, 1, después la 1, 2 con la 1, 2 y después también acá la 3, 2 con la 3, 2 y exactamente lo mismo que hacía antes, pero lo va a hacer en forma matricial. Simplemente es la forma que cambia, pero nuevamente, ¿cierto? Obviamente Profe, suma producto, ¿sí? ¿puedo aplicar de nuevo la fórmula, porfa? ¿Esta? Ya. Es el suma producto, recuerden que lo que hacía en el fondo era multiplicar dos matrices, de hecho en términos genéricos son matrices, que con la misma forma, lógicamente, tienen que tener la misma cantidad de filas y columnas, y lo que hace, ¿cierto? Suma producto es multiplicar, ¿cierto? Las mismas posiciones y sumar los resultados de todas esas multiplicaciones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo hago suma producto C4F6, que C4F6 es toda esta matriz de adentro de los coeficientes, solamente los coeficientes. 3 filas, 4 columnas, ¿cierto? Que son todas las combinaciones de orígenes y destinos, los costos de todas esas combinaciones orígenes-destinos. Y C10F12 es el espacio que yo dejé acá abajo, ¿cierto? Para que Excel escriba las variables. Y aquí también, ¿cierto? Cada posición en el fondo está representando la combinación, ¿cierto? De los índices. Si es 2,3 es X23, 2,4 es X24. Y obviamente el costo, por ejemplo, de X24 es lo que está acá arriba, en 2,4 también. Entonces, por eso me multiplica el costo
por su variable, cuando el valor está aquí, y todas esas multiplicaciones las sumo y me genera obviamente el suma producto, ¿cierto? En ese sentido es igual como lo habíamos estado haciendo, pero ahora sí la forma de mi matriz es efectivamente una matriz de varias filas y columnas, pero es exactamente lo mismo que habíamos estado haciendo antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ahora, bueno, aquí igual siempre como habíamos visto antes se puede comprobar lógicamente que todas las fórmulas estén correctas. Se fijan, suma 3 para abajo, suma 4 para el lado y aquí, bueno, ese 7.497 debería ser la suma de todo lo que está acá adentro, ¿sí? Que ahí abajito se puede comprobar siempre. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cierto? Lo que viene, lo que necesitamos es la otra parte, la parte, ¿cierto?, de las restricciones. Y eso sí, obviamente, restricciones, lo vamos a hacer acá abajo. Y si recuerdan, aquí vamos a achicar un poquito, no sé cuánto podremos, para que no se pierda. Por ahí, sí, todavía ahí se distingue bien, ya que aquí necesitamos varias columnas más. ¿Cierto? Si se acuerdan, ¿cierto? La tabla, en el fondo, que necesitábamos para ingresar el tema de las restricciones era, de partida, tener, ¿cierto?, una columna por cada variable disponible, además de 3 columnas más, ¿cierto?, que era donde poníamos el cálculo de la restricción, el sentido y el lado derecho. En este caso, tenemos 12 restricciones, o sea, 12 variables, así que aquí la tablita nos va a salir un poco más larga. Okay. Hasta ahí tengo 12 más las otras 3, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Si quieren escribir esto, bueno, en este caso todavía, ¿cierto?, está manual en el fondo. O sea, por la cantidad de variables todavía lo podemos escribir manualmente. A eso me refería. Porque también de repente, bueno, igual en cualquier problema siempre se puede escribir manual, pero a veces la combinación son muchas. Entonces aquí, ¿cierto? Sí podemos hacer el x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, 32, 33 y 34. Y ahí están, ¿cierto? 3 orígenes, 4 destinos. Tengo todas las combinaciones. Esto, acuérdense que es meramente un encabezado, así que en realidad si se hubiesen equivocado en tipear no da lo mismo mientras respeten efectivamente las posiciones que corresponden. Recuerden que eso en realidad aquí es lo que importa. Forma alternativa de hacer esto, si quieren ahorrarse el tiempo obviamente de estar escribiendo todas las combinaciones, se puede hacer con fórmulas de texto. No sé si han tenido experiencia con las fórmulas de texto ustedes. ¿Sí, no? ¿Conocen cómo unir, por ejemplo, concatenar texto en Excel? No, profe. Ya, Sí, profe. que de hecho, o sea, Excel, por muy matemático que sea, también tiene un montón de, digamos, de fórmula para trabajar con texto en realidad, ¿ya? Y eso en realidad hay varias cosas en las que ayuda, que en el fondo facilita el trabajo, o sea, muchas veces pues, montones de bases de datos y cosas que obviamente son básicamente texto y por supuesto ahí que yo necesito lógicamente trabajarlas como tales. Pero hay otros casos como estos que son más matemáticos, pero por ejemplo para escribir estas combinaciones sí me sirven. De ahí vamos a ver lógicamente cuál es el truco. Aunque por la hora no sé si vemos el truco o terminamos la tabla. No sé si alcanzamos a terminar la tabla, por eso estoy pensando en qué hacer mejor. Ya, vamos a dar los espacios a las tablas y ahí les muestro en realidad cómo usar fórmula de concatenar texto. Y la próxima clase yo creo que llenamos la tabla porque obviamente para hacerla mejor de una vez. La tabla, ¿cierto? Bueno, aquí me faltan las otras 3 columnas, ¿cierto? Que recuerden que una era el cálculo de la restricción, que siempre ocupábamos, el sentido y el lado derecho,
Eso siempre iba. Y después restricciones. En este caso, recuerden que teníamos 3 restricciones que eran por los orígenes, que necesitaba una restricción por cada origen. Y necesitaba también una restricción por cada destino, que acá, ¿cierto? Van a ser esas. Esas son todas mis restricciones. Aquí puedo hablar de origen 1 si quiero, que obviamente, o enlatadora 1, si como estaba arriba, pueden usar lo que quieren. Y aquí puedo hablar, ¿cierto?, de destino 1 y también llegar hasta el destino 4. ¿Ok? Acá siempre, recuerden, sentidos son todas iguales. Siempre, siempre, siempre. Acá no puede haber otra cosa. ¿Ya? Siempre son iguales. Estas siempre, recuerden, nosotros las ponemos amarilla porque son los cálculos de nuestras restricciones. Y aquí por el lado derecho, aquí sí va lo que está acá arriba. En las 3 primeras, como son las ofertas del sistema, tiene que ser 75, 125 y 100. ¿Ya? Y abajo, las ofertas, o sea, las demandas. 80, 65, 65, 70 y 85. ¿Ya? Y esto aquí después lo vamos a calcular lógicamente. Y aquí sí vamos a hacer un cambio en la fórmula de cómo la hemos usado siempre, pero pensando, ¿cierto?, en escribir una sola fórmula que nos sirva para todas las restricciones y también en caso que modifiquemos el problema, también nos siga sirviendo la misma fórmula. Ahí va a ser un poquito más larga de lo que normalmente habíamos hecho en otros problemas, pero es mejor así en el fondo para después también, frente a cualquier cambio, ¿cierto?, no tener que estar revisando particularmente la fórmula puntual. Tenemos que agregar, obviamente, lógicamente, los coeficientes. Si vamos a ver, ¿cierto?, en el modelo que teníamos antes, aquí, si se fijan, tenemos, por ejemplo, en los 3 primeros casos, ¿cierto?, que las restricciones lo que aseguran es que yo distribuya de un origen a todos los destinos, ¿ya? Y esto, en términos de coeficientes, si voy acá, es que para el origen 1, todas estas variables que son de origen 1, es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, son las que deben llevar un 1. Acá abajo, en el origen 2, todas las variables que tienen origen 2 deben llevar un 1. Y acá, finalmente, en origen 3, todas las variables que tienen como origen 3 llevan un 1. Si se fijan aquí, hay una diagonal larga, 4, 4, 4, ¿cierto? Cruza de lado a lado, ¿cierto?, a través de esa diagonal larga, donde, ¿cierto?, los unos se mantienen mientras yo no cambie en el fondo de origen. Aquí se me acaba el origen, paso a la otra. Se me acaba el origen, paso a la otra. Y así, ¿cierto? Y abajo, recuerden que estas restricciones lo que hacen es repartir, o sea, o en el fondo, asegurar que de todos los orígenes yo recibo lo que ese destino necesita. Entonces acá yo tengo que poner unos donde se me cumpla, en este caso, por ejemplo, que el destino sea 1. Entonces, x1, 1, x2, 1 y x3, 1. Las 3 terminan en 1. En la otra restricción es 1, 2, 2, 2, 3, 2. En la otra es 1, 3, 2, 3, 3, 3. Y en la otra 1, 4, 2, 4, 3, 4. Si se fijan, aquí hay una estructura súper clarita en realidad. Una diagonal inmediata hacia abajo, aquí, aquí. O sea, es baja al tiro, ¿cierto? Abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha. Se me acaba la tabla, vuelvo arriba. Abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, vuelvo arriba, ¿cierto? 3 diagonales de 4 números consecutivas. Y eso siempre en esta parte es la estructura que debe seguir. Y acá arriba, en la parte de orígenes, siempre es la estructura que debe seguir de esta manera, ¿ya? Y esto
digamos, en el fondo es para nosotros la estructura de las restricciones. ¿Qué es lo último, en el fondo, que nos falta hacer? El cálculo de las restricciones, ¿se acuerdan? Que aquí siempre teníamos que poner el resultado de lo que estaba acá al lado izquierdo, o sea, de multiplicar estos coeficientes por los valores de las variables que correspondieran. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, ¿cierto? Yo antes tenía, ¿cierto? Las variables en una fila solamente, todo esto hacia el lado. Acá ahora yo tengo, ¿cierto? Las variables a través de 3 filas, y eso obviamente aquí me va a hacer diferencia. Esta primera fila, ¿cierto? Es, como aquí dicen los índices, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Son estas 4 primeras. La segunda fila es 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, que son estas de acá. La tercera es 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, que son las de acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a tener que usar en realidad 3 sumas productos para poder aplicar las 3 filas. Y esa fórmula después sí la puedo extender. Como, por ejemplo, suma producto, todos los que comparten el origen 1, multiplicado por las variables que son del origen 1. Y ahí cierro mi primer suma producto. Más suma producto, todas las que son del segundo origen por las variables que son del segundo origen. Y cierro mi suma producto. Y otro suma producto más, las coeficientes del tercer origen con las variables del tercer origen. Fíjense. 3 sumas productos por partes. Las primeras 4, las otras 4, las otras 4. Fíjense que aquí, el primer argumento, todos son de la fila 17, pero el segundo argumento, que es el que viene de las variables, es distinto, es 10, 11, 12, porque como corresponde, ¿cierto? En el fondo, a la parte donde sí tengo destinado el espacio para las variables. Y como lo hacíamos antes, esto, ¿cierto? Es lo que tiene que ir fijo. Necesito también fijarlo, porque lo voy a extender. Profe, ¿puede repetir el procedimiento, porfa? Sí, que igual por ahora estamos medio justos, pero de ahí déjame terminar y ahí lo repito. Entonces, primer argumento, la fila, pero es la fila, ¿cierto? Por secciones. En la medida que yo tenga las variables del mismo origen, hasta ahí. Después cambio de origen, hasta ahí. Otro origen, hasta ahí, ¿cierto? Por eso son 3, porque tengo 3 orígenes. Y la segunda parte es, en el fondo, lo mismo, o sea, es por origen, pero corresponde a una fila acá arriba, ¿cierto? En la tabla de las variables. Hacer esto Enter, por supuesto me sale el 0 como corresponde. Y esta fórmula, si yo la extiendo, fíjense acá en la última, pasa lo mismo, ¿cierto? Tengo las 4 primeras, B23 a E23 por C10 a F10, que es la primera, digamos, primer origen, todos los destinos. Después el segundo origen, todos los destinos. Tercer origen, todos los destinos. En el fondo, de esa manera es como está construida la suma producto en este caso, ¿cierto? Para que me abarque todas las restricciones, ¿cierto? Y obviamente me siga considerando esta sección en particular de donde van a estar los valores de las variables. Si aquí quieren comprobar, pues obviamente es lo mismo que hacíamos antes. Fíjense, 4, 4, 4 porque son 4 unos, 3, 3, 3, 3 porque son obviamente 3, por fila, ¿cierto? 3. Aquí, ¿cierto? Pueden comprobar que efectivamente la fórmula esté funcionando. Aquí sí es súper importante que hagan esas comprobaciones, ¿ok? Porque aquí yo he visto mucho más errores que los otros problemas tradicionales por el hecho de que hay filas, o sea que en realidad tengo que repartir distintas filas. Es más probable que se equivoquen o bien que aquí de repente, por ejemplo, si miramos esto hacia el lado, ¿cierto? A veces se les corre una, por ejemplo esto, si se les corre así, en realidad lo malo y lo peor es que normalmente el modelo funciona, les entrega un resultado, no el óptimo, pero les entrega un resultado y es súper difícil darse cuenta que algo se les corrió.
Así que ojo con eso, siempre es bueno aquí repasar harto y por eso también les aconsejo escribirlo de esta manera, porque si están súper seguros que la primera fórmula está bien escrita, después al arrastrarlo, en el fondo también están seguros que todas las demás quedaron bien. Ya. Entonces, fíjense, son 3 sumas productos porque tengo 3 orígenes, ¿ok? Y básicamente aquí lo que me manda la cantidad de suma productos que yo ocupe es la cantidad de filas que va a tener mi matriz donde tenga las variables. Tengo 4 filas, 4 suma productos, 5, 5 y así las que sean. Las filas que son las que mandan aquí en la tabla de variables. Y lo que multiplico es efectivamente lo que corresponde también a lo que la tabla de variables me dice. O sea, yo hago una tabla de variables porque por cada fila en esa tabla yo tengo un origen. Y obviamente las distintas columnas serán los destinos, pero por cada fila yo tengo un origen. Por eso, ¿cierto? Aquí los argumentos de cada uno de estos sumaproductos va cambiando por origen. B17 a E17 son todas las columnas que corresponden a las variables del primer origen. F17 a I17 son las que corresponden al segundo origen. J17, M17 están acá abajo, no se ven, ¿cierto? Son las columnas que corresponden al tercer origen, a los coeficientes de las variables de ese origen en esta restricción en particular. Y eso lo multiplico, lógicamente, por los variables, por los espacios donde tengo las variables que corresponden. C10, F10 es todas las X11, 12, 13 y 14. C11 a F11 es 21, 22, 23, 24. Y C12, F12 es 31, 32, 33, 34. Son las posiciones de las variables en la tabla de variables. Aquí esto si lo pinchamos de nuevo, ahí, ¿cierto? No sé si se podrá distinguir mucho. Después cuando les voy a subir esta planilla, obviamente, y ahí pueden comparar las fórmulas, ¿ya? Porque en realidad aquí es un poco difícil de repente pues, hacer distinciones tan finas, ¿ya? Pero esa, digamos, es la idea. Y así hacen una fórmula, que es un poco más larga, ¿cierto? De lo que estamos acostumbrados, pero esa fórmula, ¿cierto? La pueden arrastrar y después, ¿cierto? Ante cualquier cambio, ampliación o qué sé yo, por lo menos ya tienen una buena parte desarrollada, ¿cierto? Más que estarla escribiendo. Y es mejor eso, ¿cierto? Que correr el riesgo eventualmente de estar aquí haciéndola por partes, cosa que también se pueden hacer. O sea, si siempre ustedes en realidad tienen la posibilidad de ir haciendo estas cosas, digamos, con fórmulas individuales que sean solo propias de la restricción. Pero como les he contado, en realidad, normalmente eso tiende a ser peligroso porque es como más fácil equivocarse. ¿Está claro o no? Igual, como les digo, o sea, les voy a subir la planilla para que puedan también chequear bien las fórmulas y todo eso. Y aquí yo sé que hay más fórmulas de lo que hemos visto, pero por eso también me interesa subirles esta planilla. ¿Dudas? ¿No? Solo que en el tintero lo uno de las restricciones, ¿eso lo jugó solamente para guiarse en la fórmula o ¿Cómo? esos ¿Aquí, en esta unos, parte de abajo? No, sí, no, aquí son lo uno. usó, son Estos uno? son uno. De hecho, viene del modelo. Por eso aquí. ¿Viste? Son uno. Ah, uno, ya, Son ya. puros unos. Siempre Sí. las restricciones son puros unos. Los coeficientes en la función objetivo y puede ser cualquier cosa. Pero en las restricciones aquí jamás es otra cosa que es unos. Siempre es unos. Ok, entendido, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, ya. Les voy a subir esta planilla después, lógicamente, para que la tengan. Y como, bueno, como les había conversado, ¿cierto? El trabajo lo entregan el miércoles, ¿cierto? A más tardar. Y si tienen dudas, lógicamente me pueden escribir por correo ahí para que los vayan atendiendo. Lógicamente, en la duda, cuando me escriban, envíenme lo que tienen hasta el momento, me envían los modelos, ¿cierto? Para chequear efectivamente que, no sé, pues si hay algo que no sea tan fácil de descubrir, por lo menos con el modelo puedo investigar un poco más, ¿ya? Profe, Dime. yo le envié al correo de INACAP en ¿Ya? la tarde mi duda y mi trabajo hasta ahora, ¿Ya? por si me puede responder, porfis, ¿Ya? para seguir Sí, sí. avanzando.
Muchas Sí, sin gracias. ningún problema. Sí, lo que pasa es que he tenido clase toda la tarde, entonces me partí como a las 4 haciendo clase y todavía no termino, por eso no he revisado los correos que me llegaron alrededor de eso. Ah, ya, ¿Ya? es que me acuerdo que le dije a un compañero que se lo mandara un mail en específico y no Ya no, encontré el video cuál era, entonces era como para ya. avisarlo. No, ya, pero es igual reviso los dos, pero Ah, ya. eso. Hoy día Gracias, profe. particularmente en la tarde no he podido responder, pero ya los voy a responder. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, pues entonces, no, bueno, estamos en contacto por correo primero por las distintas dudas y si no, ya obviamente la próxima semana, porque esta semana no volvemos a tener clase. ¿Ya? Ya, profe. Listo, nos vemos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.